un niño como los demás, un niño como los demás. Y durante todos esos años también María había procurado ser una madre como las demás. Como cualquier otra madre, lo había estrechado en su regazo. Como cualquier otra madre, había celebrado sus primeros pasos y sus primeras palabras. Y como cualquier otra madre, se había preocupado cuando al niño le subía la fiebre, sufría una caída grave o se peleaba con los demás niños. José también se había comportado como un padre. Había instruido a Jesús en la ley de Moisés, le había enseñado la fuerza y la dulzura, y cuando el rey Herodes murió y pudieron regresar a Nazaret sin temer por sus vidas, había empezado a transmitirle los rudimentos de su oficio de carpintero y el gusto por el trabajo bien hecho. María recuerda su regreso de Egipto como si fuera ayer, los pies pisando la tierra de sus antepasados, el blanco resplandeciente de las casas entre las colinas, la alfombra verde de los jardines, el perfume de verbena, hinojo y comino, y José con el niño a hombros. Mira, esto es el horno en el que los aldeanos cuecen el pan. Allí están los campos de trigo, más arriba los olivos y sus ramas retorcidas. Allí el pozo en el que se saca agua clara y fresca, y allí está nuestra casa. Una casa con los muros encalados y una espaciosa habitación que también sirve de taller. Una casa que José había construido con sus propias manos. Una casa como cualquier otra. Su casa. Y ahora que ya no era un niño, ahora que casi se había convertido en un hombre, María recordaba sus gritos mezclados con los de los otros niños que corrían descalzos por la calle, las carcajadas con sus primos cuando las noches de fiesta dormían sobre una esterilla en el suelo, lo orgulloso que se sentía cuando dibujaban la arena los planos complicados de una estructura y luego se ponía manos a la obra. Un niño como los demás, pensaba ahora, mientras lo veía transportar con los músculos tensos las vigas hasta lo alto del tejado. Un niño que se había hecho un hombre, al que las chicas miraban a hurtadillas y que, cuando hablaba con ellas, sacaba el rubor de sus mejillas. Un niño como los demás. Ya desde muy pequeño Jesús se marchaba solas de vez en cuando por el camino escarpado que llevaba hasta las rocas. Subía allí sin temor a arañarse las piernas con las zarzas. Se sentaba con la mirada perdida en el horizonte como si buscara el mar de Galilea que brilla a lo lejos los días en que el aire es puro y límpido. Podía permanecer así durante horas, con la mirada puesta en lontananza. Al principio, María, preocupada, lo observaba como escondidas, veía cómo fruncía el ceño como si de pronto le preocupara alguna idea, o quizás solo fuera por culpa del viento o de un rayo de sol. A veces también distinguía el movimiento de sus labios, un movimiento casi imperceptible que nada tenía que ver con el del loco del pueblo que se pasaba horas hablando solo. Cuando el sol comenzaba a caer en el horizonte, se ponía en pie y se estiraba para airear los músculos doloridos. Y, por el camino escarpado que llevaba de vuelta a casa, limpiaba con saliva los restos de sangre seca que las espinas le habían dejado en las piernas. Un niño como los demás. Para celebrar la Pascua, los tres se habían sumado a la caravana que iba a Jerusalén. Jesús tenía 12 años. La muchedumbre acudía en masa a la ciudad y les costó un gran esfuerzo llegar hasta el gran templo para rezar. Durante su estancia, María había tenido tanto miedo de que se perdiera que había buscado su rostro y sus rizos morenos 10, hasta 100 veces el mismo día, y si no cruzaba sus ojos cálidos y brillantes 100 veces ese mismo día, se preocupaba. Pero todo había salido muy bien. Cuando terminaron las oraciones y las fiestas, acabaron uniéndose a la comitiva de vuelta. Allí, por primera vez, se quitó de la cabeza la idea de que pudiera ocurrirle algo a su hijo, y cuando cruzaron las puertas de Jerusalén, se tranquilizó pensando que Jesús estaba jugando con los otros niños. Por la tarde, cuando la caravana se detuvo, lo buscó con los ojos 100 veces, pero no encontró ni rastro de sus rizos morenos. Recorrió la fila de viajeros e interrogó a quienes lo conocían, pero nadie sabía nada. Se sintió desfallecer. José, murmuró, y enseguida él la sujetaba para desandar lo andado. Caminaron toda la noche por caminos poco concurridos en los que cada ruido y cada chasquido agravaban su angustia. Por fin, al amanecer, llegaron de nuevo a Jerusalén. 3 días buscándolo, recorriendo cada calle, cada callejón, preguntando a cada transeúnte y a cada mercader. Y cuando todo parecía perdido, cuando por centésima vez, por milésima vez, hizo la misma pregunta, un anciano sacudió la cabeza de abajo arriba. ¿Lo había visto? Sí, recordaba un muchacho de ojos cálidos y brillantes
que andaba por ahí sin sus padres. Lo había visto en el gran templo y señaló con el dedo la puerta principal. María y José cruzaron las salas a toda prisa, empujando a los miles de fieles que todavía seguían allí. En el embriagador aroma del incienso, María se imaginó a su hijo agazapado en un rincón, apoyado en una columna, como todos esos mendigos que se refugian en el recinto del templo esperando una limosna. Sin embargo, aunque recorrieron todas las salas del templo, no dieron con él. José trataba de animarla, pero María se desesperó de nuevo. Le parecía imposible encontrarlo entre los miles de fieles y le volvieron a temblar las piernas. José, murmuró otra vez. José la sujetó del brazo y se dirigieron hacia un grupo de hombres que había en medio de la sala, donde se habían reunido varios sabios, doctores y sacerdotes formando un círculo. José siguió tirando de ella y a golpe de hombros se fueron abriendo paso entre el grupo. Un anciano formuló una pregunta que María no comprendió en absoluto, y entonces, cuando trataba de dar media vuelta, oyó una voz que distinguió entre todas las demás. ¿Era un sueño? ¿Era posible que la voz que respondía fuese la juvenil voz de su hijo? ¿Qué hacía él entre todos esos doctores? Es más, ¿cómo había adquirido él todos esos conocimientos? Para cerciorarse se abrió paso entre el gentío. Allí delante de ella, en medio del círculo, con sus rizos oscuros y sus ojos cálidos y brillantes, vio a su hijo sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Con expresión de fastidio, Jesús le dirigió un breve saludo con la mano y después, con voz pausada, le ofreció al sabio una larga respuesta. Por fin se levantó y acudió al encuentro de sus padres, los tres se fundieron en un abrazo. Varios sacerdotes al salir se acercaron para felicitarlos por la inteligencia y la sabiduría de su hijo. Nunca habían visto nada parecido. Imaginaos, durante 3 días se habían estado turnando para escuchar sus palabras y hacerle preguntas. Pero si todavía es solo un niño, pensó María mientras abrazaba a su hijo, y pese a la alegría de haberlo encontrado, no pudo evitar hacerle 1000 reproches. Durante un rato Jesús no dijo nada, como si comprendiera su preocupación, pero luego la apartó sin brusquedad, pero con firmeza. Más tarde, cuando salieron a la calle, hizo un movimiento de cabeza para retirarse el pelo de los ojos y preguntó: ¿por qué has venido a buscarme? Y señalando el templo añadió: ¿no sabes que mi sitio está aquí, en la casa de mi padre? Y durante el trayecto de vuelta caminó delante de ellos con el ceño fruncido, sin decir una palabra. Nunca volvieron a mencionar aquellos 3 días. Para ella Jesús había sido siempre un niño como los demás, y habían pasado los días, las alegrías y las penas, los nacimientos y los fallecimientos, las fiestas y los duelos. Un día, José vio en el cabello de su mujer una mecha más clara. Se rieron los dos. Hacía ya tiempo que la barba de él se había vuelto completamente blanca. Más tarde, cuando se quedó sola, se miró las manos, unas manos que habían trabajado durante tantos años. No se sorprendió cuando su hijo vino a su encuentro para anunciarle que iba a marcharse. Se marchaba de casa, de su aldea. Ella lo sabía, ¿no?, le preguntó él con ternura. Desde luego que lo sabía, y se abrazaron de nuevo, ella tan menuda y él tan alto. Lo sabía, y sin embargo, notó cómo se le partía el corazón. Jesús se ciñó la alforja al hombro y se volvió una última vez para despedirse con la mano. Sus cálidos ojos brillaban con intensidad. El viento despeinaba su oscura melena. «Volveré», exclamó. María lo observó durante largo rato, hasta que desapareció en el horizonte. Un niño como los demás. Jesús de Nazaret. Una Biblia de Philippe Lechermeyer y Rebecca Dortremer.